Buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Estamos viviendo unos días en los que a nivel sanitario seguimos con la prevención y la preocupación, teniendo cuidado y también mirando los periódicos para saber qué hay de posibles rebrotes tanto en España como en otros lugares de Europa fundamentalmente. También sobre si hay alguna noticia ilusionante, esperanzadora acerca de vacunas y antes incluso sobre posible tratamiento. Y todo ello dando paso al mismo tiempo a una reactivación económica, a una normalidad necesaria, absolutamente necesaria por muchísimos motivos. Vamos a analizar en qué punto estamos en estos momentos en nuestro país, pero especialmente también en la región de Murcia, hasta qué punto somos capaces de afrontar de una manera adecuada la salida de la situación en la que nos encontramos y qué necesitamos, qué debería ocurrir para que sean las mejores condiciones posibles. La vamos a hacer con Víctor Meseguer. Bienvenido, buenas noches, un placer contar contigo. Un placer, bien hallado y sobre todo encantado de estar con vosotros. Es un placer, como siempre. Nos acompaña hoy un hombre que alguna vez ya ha estado este curso, creo que no, pero teníamos que invitarlo necesariamente, que es Pedro de los Santos, es el vicedecano de grado de Ingeniería Civil. Vamos a hablar de infraestructura, vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de si no es este el momento o es más que nunca el momento. Pedro, bienvenido, buenas noches. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Un placer estar aquí con dos monstruos como son... Con tres. Bueno, iba a decir dos monstruos como son, evidentemente, como no podía ser, pues los señores que tengo aquí a mi lado y un maestro de la comunicación, evidentemente, como eres tú. Muchas gracias, es un placer contar contigo, Pedro. Y también nos acompaña Javier Escolano, notario, es además vicepresidente del Círculo de Economía. Estos últimos días de confinamiento, además hemos podido contar con él, se lo agradezco, vía telemática, y estar aquí es otra cosa, ¿no? Eso, por ejemplo, lo enlazo con todo esto que estamos viviendo. Las nuevas tecnologías nos han ayudado, las nuevas tecnologías en muchos casos han llegado para quedarse, pero no hay que hablar de una nueva normalidad, algo distinto, sino integrar eso en lo que debe ser la normalidad, ¿no te parece? Sí, en efecto. Bueno, muchas gracias. Es verdaderamente un placer acompañar a estas personas tan sumamente creativas y al mismo tiempo en conocimientos para intentar pues, tener un espacio de debate y que pueda ofrecer algo de luz a los telespectadores. Yo creo que fundamentalmente no solo eso, sino que no debemos de renunciar a que el lenguaje realmente sea significativo de lo que queremos decir. Y luego creo que podremos entrar más en todo ello. Perfectamente. Yo hacía una referencia al principio sobre el tema de la salud, porque claro, todo esto viene a raíz de la situación en la que nos encontramos sanitaria. Miráis los periódicos, miráis la cara de la gente que se os cruza para ver si lleva mascarilla, estáis pendientes de si hay rebrote o no, hasta qué punto eso condiciona o nos hemos relajado todo un poquito. Bueno, yo a nivel individual sigo siendo muy prudente, porque creo que el único avance que ha conseguido este país es que disponemos de camas en la SUCI, de que disponemos de camas en el sistema de salud, pero el virus sigue estando ahí. Es decir, ese tema, y además no va a ser fácil. La solución de la vacuna, aparte de que la vacuna se descubra, hay que comercializarla, hay que comprarla y hay que distribuirla, que no es fácil. Y luego, no solamente es el tema de la enfermedad, es decir, la Organización Mundial de la Salud, cuando define salud, habla de bienestar físico, pero también psicológico y también social, y los dos últimos están mermados. Es decir, la gente se siente vulnerable. Este país tiene un problema de salud psicológica y social, fundamentalmente social, y la gente cuando se siente vulnerable no le queda más remedio que mirar hacia el Estado, mirar hacia la familia, o buscar un encuentro en la fe. Es decir, te quedan pocas más opciones. Es decir, vamos a vivir momentos muy complejos porque la vulnerabilidad del ser humano saca lo mejor y también saca lo peor del ser humano. Pedro. Sí, yo estoy con Víctor, desde luego. Yo creo que nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables. Quizás muchas personas pues, pensaban que estaban por encima del bien y el mal, y lo que no cabe la menor duda es que esto va a ser un antes y un después, porque no solamente tenemos el problema del COVID, es que pues, posiblemente pues, vengan pues, más virus que realmente desconocemos o que ya estén ahí. Luego, por tanto, va a ser realmente una situación complicada, y yo añadiría además una cosa más a lo que ha dicho también Víctor sobre cuándo vamos a tener vacuna, luego los efectos secundarios que sepamos o no podamos saber que va a tener esa vacuna. Yo estoy porque tengamos la suerte de que cuanto antes tengamos al menos un tratamiento que de hecho pues, bueno, palie de alguna forma la enfermedad. Lo de la vacuna, yo sinceramente ojalá me equivoque, lo veo francamente lejano. ¿Preocupación sobre el tema sanitario ahora mismo? Yo creo que sí, pero creo que hay una tarea que es tanto colectiva como individual y que yo me gustaría resumir en dos palabras, que es responsabilidad y confianza.
Responsabilidad en cuanto a una responsabilidad individual, pero también dentro de un ámbito colectivo. Se suele decir con mucha ligereza, pero yo creo que es real y tiene que ser profundo, que el que yo tome medidas de autoprotección también significa una solidaridad con la otra persona. Entonces estamos viendo, por ejemplo, escenas, hoy salían también en los medios de comunicación, sobre todo de personas quizá más jóvenes, que ya consideran como que esto que ya ha pasado o que no vaya con ellos, ¿no? Y eso es relativamente peligroso. Y luego, cuando digo esa responsabilidad, porque evidentemente los espacios donde tanto familiares como en nuestros despachos, en las empresas, incluso aquí mismo, pues se toman una serie de medidas que son precisamente las que nos hacen responsables frente a nosotros y frente a los demás. Y cuando hablo de confianza, yo diría tres cosas: confianza en nuestros profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, celadores, farmacéuticos. Lo del sistema sanitario español, que sea el mejor del mundo, creo que habrá que auditarlo o repensarlo. Por sistema, no me refiero por nuestros profesionales, que creo que han demostrado que están a un nivel, digamos, de lo más alto. Confianza, lógicamente, en esos profesionales y también confianza en la ciencia. Hablamos de aquí de vacunas, de tratamientos, etcétera. Creo que quizá, no como hasta ahora, hay un nivel de colaboración entre distintos países y grupos de investigación que se están incluso traspasando parte de sus estudios, informaciones y de hitos que van consiguiendo en pro de obtener ese tratamiento en principio, que sea paliativo y que permita la recuperación de los que estén infectados, y lógicamente también del tema de las vacunas, que eso quizás sea un poco más complicado. Y confianza también, quiero decir, en la gente que lo ha hecho bien, porque tendemos siempre a pensar que todos los responsables políticos son iguales, que todos los responsables o líderes incluso pues lo han hecho relativamente mal, pero creo que aquí en Murcia, y eso nos llevaría también para estudiarlo con detenimiento, desde el propio consejero como a propios dirigentes del sistema murciano de salud, incluso los jefes de servicio, la organización que han hecho, los escenarios que tenían previstos, tiene mucho que ver también con el éxito que a nivel poblacional hemos tenido Murcia en comparación con otras regiones. Javier, hablamos en esa situación que habéis descrito, en la que vivís personalmente o percibís en el entorno, se ha decidido necesariamente reactivar la economía. ¿En qué momento, cuál es la gravedad, no ya en números que a veces son fríos, ¿no? Sino cuál es, bajo vuestro punto de vista, la situación económica en la que nos encontramos y hasta qué punto hay que salir ya de ella? Porque si no podemos vernos abocados a situaciones todavía más graves. ¿Cuál es vuestro punto de vista, Javier? Yo creo que lo primero que hay que hacer es intentar ver con nuevos ojos la realidad. ¿Por qué? Porque es una crisis nueva, todo el mundo lo viene a describir. Yo no soy experto economista, pero simplemente observador, digamos, de la realidad, y también, si me permite, sufridor y consultor en alguna medida de nuestros clientes. Y creo que es una realidad nueva y tenemos que tener un enfoque sistémico. Es decir, hablar de la situación, por ejemplo, económica de la región de Murcia no es un único sistema, hay unos subsistemas que lógicamente van a afectar. No es lo mismo el tema, por ejemplo, del transporte, y dentro del transporte lo que son pues, nuestras queridas empresas o empresarios del sector, por ejemplo, de los autobuses o del servicio discrecional. No es lo mismo el turismo, por ejemplo, que el agroalimentario. La capacidad exportadora que tenemos o que no tenemos, es decir, que hay unos subsistemas. Entonces, claro, atender a un subsistema y no a otro, si no tenemos una visión de conjunto, lo que puede dar lugar a que la salida sea más caótica o más desordenada y que a su vez tenga unos efectos negativos y que nos produzca caer en una situación que no es la que queremos. Por tanto, yo creo que primero hay que replantearse una situación en cuanto al análisis de la realidad sistémica y realmente global. En segundo lugar, creo que también es importante la consultoría. Creo que ahora se ha llegado el momento en que nuestras empresas sean capaces de, más que nunca, confiar en sus consultores, en sus asesores. Ya no me refiero a asesores del mundo jurídico, económico, sino incluso de marketing, de cómo se afronta, digamos, una innovación de verdad realista que pueda ser implementada en nuestras empresas. Y en tercer lugar, creo que ha llegado el momento de pisar el acelerador. Pisar el acelerador, pero con una idea muy clara, que yo creo que es el dilema que se plantea ahora. ¿Se cree en el sector privado o no se cree en el sector privado? Evidentemente el sector público es necesario, y más que ahora. Todo el mundo habla de que tiene que ser una salida keynesiana, una salida en la que el poder público, fundamentalmente el gobierno, que tiene capacidad, tiene que inyectar liquidez tanto a las familias como a las empresas. Pero mi pregunta es, ¿creemos en el sector privado? ¿Vamos a detraer ingresos del sector privado? ¿O vamos a confiar en el sector privado, que son nuestras empresas las que crean precisamente esa riqueza y esos puestos de trabajo? Vamos a analizar eso ahora después, pero me gustaría que nos quedáramos de momento todavía, que vuestro punto de vista sobre eso, la situación
económica en la que nos encontramos, bueno, eso es aquí en la región de Murcia, pero seguramente lo que acaba de decir es extrapolable a nivel nacional, la envergadura, la dimensión y la proyección. Mira, yo soy de la opinión, alguien dijo alguna vez, no sé quién, sinceramente no me acuerdo quién fue, que cuando la marea baja nos damos cuenta de los que iban desnudos, ¿no? Y yo creo que cuando ha bajado la marea nos hemos dado cuenta que el capitalismo no es eterno, le quedan cuestión de siglos. Puede quedarle 5 o 6 siglos, no es eterno. Lo que quiero decir con esto es que una de las cosas que yo creo que aprendemos de esta crisis es, por ejemplo, el otro sistema que ha configurado los países en el siglo XX, que era el comunismo, hoy ya no es una opción. Pero sí que es una opción, y creo que es una lectura de las dos crisis que hemos vivido muy recientemente, que tenemos que acabar con el capitalismo salvaje. Que el capitalismo salvaje tiene que volver a un capitalismo que se centre en las personas, y eso pasa por intentar reconstruir una situación de relativismo moral que impregna todas las instituciones de Occidente. Yo ahí coincido con lo que dijo el presidente de la UCAN el día de San Antonio. Es decir, capitalismo salvaje, es decir, que la gente pueda acometer conductas inmorales sin que eso tenga una reprobación o un rechazo penal, o un rechazo de la ley o una reprobación de la ley, me parece un tema complicado. ¿Cómo estamos, Antonio? Yo me he traído esto. Yo creo que esto es el gráfico de la crisis, es un signo de raíz cuadrada, ¿vale? Pues nosotros estamos todavía en la primera fase. Antón Costa habla de las 3 R. La primera es resistir. Todavía estamos resistiendo el golpe, estamos todavía para abajo, ¿eh? No hemos llegado al final, no hemos tocado fondo. ¿Tú crees? Sí, yo creo que no hemos tocado fondo. Es decir, esta crisis sanitaria tiene consecuencias sociales y económicas. Y las consecuencias sociales y económicas todavía no están aquí todas. Están diferidas en el tiempo. Bueno, pues ahora estamos en la primera R de Antón Costas, que es resistir, donde lo mínimo que podemos esperar es que los gobiernos se conviertan en pagadores. Ya lo están haciendo. Mejor o peor lo están haciendo. ¿Qué quiere decir pagadores? Pues estoy hablando de los ERTES, estoy hablando del salario mínimo vital. En definitiva, alguien tiene que pagar para que los ciudadanos puedan consumir, y si no consumir, sobrevivir. Y eso lo debe hacer el Estado, para eso contribuimos al Estado. No es un tema graciable, es que los ciudadanos pagamos impuestos para que el Estado nos proteja en situaciones como la que estamos viendo. Entonces, en primer lugar, tienen que ser pagadores. Por cierto, últimamente se ve que me estoy haciendo liberal. Boris Johnson ha conseguido que el Reino Unido sea un Estado pagador sin endeudarse ni subiendo los impuestos, sencillamente fabricando dinero. Algo que podría hacer el Banco Central Europeo, fabricar dinero. Necesitamos... ¿Crees que no lo está haciendo realmente? ¿Ya? Sí lo está haciendo, pero yo creo que fíjate, siempre los anglosajones son menos acomplejados en este tema. Él lo ha dicho, yo voy a fabricar dinero porque mi Estado necesita liquidez. La segunda es recuperarse, y mira, aquí sí que andamos despistados, Antonio, acabo enseguida. El presidente de la COE, Garamendi, dice que hay que volver a la vieja normalidad. No, perdona, yo ahí discrepo absolutamente. El mundo que se fue ya se ha ido, ese no va a volver. No hay que volver a la vieja normalidad, eso es imposible. Es decir, la recuperación no es volver al mundo anterior, la recuperación es ver cuál es la fase que nos va a tocar vivir cuando salgamos de esta pandemia, que sinceramente yo, si la supiera, no estaría aquí porque lo habría patentado y estaría cobrando, iría a ver un notario para registrar la idea. Por ejemplo, la universidad. Por la universidad tendremos, toda la universidad, el sistema universitario, tendrá que aprender de los errores y escalar en la digitalización, la hibridación o en temas como el aprendizaje ubicuo. Mira, no se trata de que la alternativa a la enseñanza presencial es la enseñanza online, eso no es cierto, eso no es tan fácil. Pues habrá que buscar nuevos instrumentos, porque hay un tema que es la brecha digital. No todos los jóvenes tienen un acceso igual de fácil a la tecnología. Pues posiblemente este instrumento sí que sea socializado y habrá que ligarlo a la educación. Tú no, porque eres muy joven, pero el resto, si nos acordamos de cuando la radio y la televisión eran instrumentos para la educación, esta universidad parte con una ventaja competitiva tremenda, el papel de la radio y la televisión como instrumento educativo de primer orden. Yo me acuerdo de largas noches escuchando la radio de la UNED, que además funcionaba perfectamente y escuchaba a esa gente, yo creo que muy, muy preparada. Y en definitiva, acabar con la brecha digital. Y luego, por último, reinventarse. Decía, cuando la marea baja se ve quién estaba desnudo. Bueno, yo creo que la empresa, yo creo en el sector privado. Yo creo en el sector privado y de aquí saldremos cuando el sector privado consiga salir.
pero el sector privado tiene que volver a redefinir, y aquí vuelvo a lo que comentaba del presidente Mendoza, tiene que volver a redefinir su propósito. El propósito de la empresa no es ganar dinero, eso es falso. Si el propósito de la empresa fuese ganar dinero, las empresas más rentables son las de narcotraficantes. Pues nada, nos dedicamos a traficar con cocaína y la rentabilidad es tremenda. No, el propósito de la empresa, aparte de que la cuenta de resultados funcione, es crear riqueza, crear valor agregado, y si creamos riqueza y creamos valor, podemos redistribuirlo. Yo creo que estamos en esa, y que es el sector privado el que tendrá que recuperar el pulso de este país. Pero mientras que llega eso, insisto, el Estado pagador. Sí, yo... ¿La situación, tú crees? Sí, no, yo veo la situación realmente preocupante. Viene verdad que no es la crisis del 2008, crisis que afectó sobre todo a la banca. Afortunadamente ahora la banca tiene cierta liquidez y eso nos viene bien de cara a la deuda, pero estamos en una incertidumbre. Yo he presentado un dibujito muy mono de la raíz cuadrada, Víctor. En la curva, yo planteo, bueno, estamos ante 4 posibles escenarios. Uno, bajo mi punto de vista, ha pasado, que es el escenario en V, el escenario de V, que era bueno, una bajada drástica a consecuencia del coronavirus y asimismo pues una vuelta, digamos, a una normalidad económica rápida. Eso hubiera sido posible siempre que la situación hubiera sido, pues no sé, de 15 días, al menos de un mes. Ya se nos ha ido la V. Tenemos la posibilidad, que puede ser muy dura, de presentarnos en un escenario en L, un escenario que después de la bajada nos cueste muchísimos años el superar la situación. Ese para mí sería, desde luego, el peor, y yo creo que evidentemente para todos nuestros compatriotas. Y quedarían 2 que yo creo que ante la incertidumbre vamos a estar ahí. Sería un escenario optimista, que sería el escenario en U, en el cual de esa bajada vamos a tener una recuperación lenta, pero que yo estimo que puede afectar, si tenemos la suerte de que no vuelva el virus, a lo que resta de 2020 y 2021, pero en 2022 podríamos estar en una normalidad prácticamente absoluta. Y luego otro escenario sería el escenario W, que el escenario W sería pues el que después de un cierto repunte que tengamos en los próximos meses, pues tengamos otra vez el virus con nosotros. Ojalá evidentemente tengamos ese escenario descartado. Ahora, dentro de las actuaciones que se están haciendo, a mí realmente me preocupa. Yo entiendo evidentemente que es un momento en el cual el Estado tiene que poner pues a disposición de pequeñas empresas, de pymes, de autónomos, un dinero, y que evidentemente se tiene que ampliar el gasto social. Pero mucho cuidado con eso, porque nos estamos yendo ya a un 52% del PIB, es actualmente gasto social, cuando estábamos en un 40%, que ya no era poco. Hay que pensar que, según todas las instituciones económicas, un tercio del PIB es lo idóneo para gasto social, y en eso están pues los países realmente como Japón, como Estados Unidos, como China, que andan en torno al 35%. Ese incremento del gasto público tiene que salir de algún sitio, y el salir de algún sitio pues es de impuestos al sector privado, obviamente, y a una dureza de cara a lo que son las clases medias. Ante todo eso, yo creo que el Gobierno tiene que hacer unos ajustes, y hablo tanto del Gobierno de la Nación como evidentemente nuestro Gobierno regional, que tienen que ir a una mejora de la gestión, obviamente, de ese gasto público. Tiene, bajo mi punto de vista, que apostar por el empresario privado. El empresario privado, no nos equivoquemos, es el que da trabajo, el que da empleo, el que da bienestar, el que da seguridad. Eso yo creo que es indudable y lo sabemos todos. Y el mejor subsidio, y no vamos a entrar aquí en otro país, el mejor subsidio yo creo que evidentemente es el empleo. Eso es indudable. Fíjate, Pedro, es decir, yo creo, más allá de teorías keynesianas, es decir, la dicotomía del modelo de Estado liberal o socialdemócrata, yo creo que todo no es cuestión de dinero. Yo creo que también hay un tema de predicar con el ejemplo. Yo creo que en este momento que estamos viviendo una situación compleja en este país, es cuando surge la pregunta: ¿qué podemos hacer el conjunto de la ciudadanía para ayudar a salir de esta crisis? Yo te pongo un ejemplo. ¿Cumple esta casa, la UCAN, las condiciones para haber solicitado la aplicación de un ERTE? Sí, sin lugar a dudas. ¿Lo ha aplicado? No. ¿Eso le ha dado ingresos a las arcas públicas? No te quepa la menor duda. Porque eso, fíjate, una de las cosas que le pasa a esta casa es que cuando aquí hay 20.000 alumnos que pagan su matrícula, nadie quiere calcular
que ese dinero son ingresos para la arca pública, porque si no estuvieran aquí, habría que atenderlos allí. Cuando uno no aplica un ERTE, son ingresos para las arcas públicas. Te quiero decir que yo creo que tenemos que ser en esta crisis disruptivos, es decir, tenemos que empezar a ver cómo salimos, pero cómo salimos con un esfuerzo colectivo. Y sobre todo, la pregunta es, a la que tú me decías, la gente que tenemos calidad de vida, que hemos salido manteniendo un nivel de calidad de vida de esta crisis, o estamos llevando la crisis con un sistema, yo por lo menos reconozco que yo la crisis la estoy llevando manteniéndome mis niveles de calidad de vida. ¿Tenemos que hacer algo con la gente que se ha quedado en la cuneta o lo dejamos para un manual de filosofía? Javier, decía, habría un debate y lo quiero retomar. Claro, hay necesidades de atención a colectivos vulnerables que además han crecido mucho durante estas fechas. Y dice Víctor, es pesimista, que todavía no hemos tocado fondo y seguramente van a ser más las personas afectadas. Hay que atenderlos, poniendo dinero público, incluso el que no tenemos, con un mayor endeudamiento. Pero al mismo tiempo, ¿hasta qué punto es una necesidad, lo que decía Pedro, de inyectar liquidez para que haya empleo, para que haya actividad? Pero no, ¿cómo se cuadra ese círculo? ¿Qué debería ser prioritario? Yo creo que primero para eso va a ser decisivo porque partimos de una situación de las administraciones públicas, concretamente, fundamentalmente el Gobierno, pero el resto de las administraciones públicas con un endeudamiento muy importante y con un pequeño margen fiscal para incrementar lo que se suele llamar las bases fiscales, es decir, que puede ser de dos maneras, o bien porque haya más gente que pague más o porque todos paguemos más, o creando nuevos tipos tributarios, etc. Y entonces eso va a ser decisivo. España solo no lo puede hacer, va a ser decisivo lo que diga Europa, y además dentro de poquito tiempo. Es decir, al final, ¿cuántos recursos nos van a llegar de Europa? ¿Va a haber condiciones a esos recursos que van a llegar de Europa? Esas condiciones suponen que solamente vamos a poderlas aplicar esos recursos o bien para infraestructuras, para inversión, para ayuda o planes sectoriales, como por ejemplo se han anunciado el de la automoción o el del turismo, o va para pagar el ingreso mínimo vital, para esas personas que quedan más desfavorecidas. Todo eso va a ser un diseño que, por mucho que queramos, no va a depender exclusivamente ni de un partido político, incluso ni de los dos que forman parte del Gobierno, sino también básicamente de lo que nos diga Europa. Evidentemente, yo recordaba el otro día las palabras que dijo el embajador de España en la OCDE, que decía, nuestro país, refiriéndose a España, es de los pocos que en esta crisis está intentando hacer cambios estructurales. Y dentro de esos cambios estructurales precisamente citaba la implantación del ingreso mínimo vital. Hablar de ingreso mínimo vital nos llevaría pues, prácticamente para casi 2 debates. Yo ya de entrada digo que la transferencia de rentas a las personas más desfavorecidas es una necesidad no ya legal, sino casi ética, por decirlo de una forma. Otra cosa es que los instrumentos que se están poniendo encima de mesa sean los más adecuados. Por 2 razones. Primero, ingresos mínimos vitales ya existen en todas las comunidades autónomas y encima con unas diferencias bestiales. Nada tiene que ver la que hay en Ceuta y Melilla con la que hay en el País Vasco. Por ejemplo, ayuntamientos también dan ese tipo de ayudas. Recientemente, hoy ha salido también a la luz pública, como la Junta de Andalucía ha puesto en marcha lo que llaman monedero electrónico para las personas que están prácticamente excluidas de la sociedad, para que con ese monedero puedan ir a comprar productos de primera necesidad, en supermercados o en tiendas de proximidad. Y ha habido una consigna política del partido que ya os podéis imaginar para que los alcaldes dentro del ámbito de Andalucía pues boicoteen el establecimiento de esas medidas. Más que quizá hablar de eso es qué capacidad de recursos ajenos que vienen de Europa y qué capacidad de recursos propios vamos a poder encima de la mesa de recursos públicos para atender a que las empresas no desaparezcan, porque aquí no estamos hablando de que las empresas ganen dinero, que las empresas vuelvan a producir, no, es que hay un volumen tan altísimo, y cuando digo empresas me da igual que sean microempresas, comerciantes, autónomos, pequeñas y medianas empresas, incluso algunas muy grandes, que pueden desaparecer literalmente. Entonces, eso sería un drama, y entonces yo creo que ya no daría igual la letra que fuera, si es una V asimétrica, como dicen, WL, nos da igual, porque si cae el tejido productivo, eso sí que va a ser difícil. Claro, cuando yo oigo hablar de reconstrucción, a mí no me gusta la palabra. Reconstruir significa que estamos en un solar. ¿Es que pretendemos que España, desde el punto de vista del sector privado, sea un solar para luego construir otro tipo distinto? No, lo que hay que hacer es, lo que yo decía, apretar el acelerador, hacer que las empresas que son viables
sigan siendo viables cada día más. En el caso de la región de Murcia hay sectores que van como un tiro, valga la expresión, incluso de la capacidad exportadora, el alimentario y otros, y manufacturero. Pero hay otros que se están quedando completamente fuera, digamos, de la actividad económica, y a eso sí que efectivamente hay que ayudarles, ¿no? Yo, fíjate, yo sabía que iban a salir estos dos temas y uno de ellos me lo había apuntado en mis notas, es decir, porque además me preocupa y ahí coincido contigo totalmente, es decir, esa esperanza del maná que va a caer de Europa, es decir, yo eso no me lo creo, ese cuento no me lo creo, es decir, porque la Europa del Norte va a exigir que hagamos cosas bien. Yo además, fijaros, es decir, como sabía que este debate podía salir, yo creo que todo el tema este que se espera de los fondos europeos, el principio que lo va a ordenar es una cita de San Mateo 25, que es la de los talentos, que quiero leerla para no equivocarme, que decía, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Es decir, o hacemos los deberes o aquí nadie te va a solucionar tus problemas. Los problemas nos los tenemos que solucionar los españoles. Dos, también coincido en que la renta mínima vitalicia, es decir, ese salario mínimo de inserción aprobado por ley, por reglamento, como bien dice, no tiene nada que ver el del País Vasco, que más que duplica el de la región de Murcia. Por cierto, abro paréntesis, para que sepamos la importancia de la caja única, de que en este Estado todos tengamos una caja única para las prestaciones. Lo que estamos diciendo es que la seguridad social, Antonio, la vas a cobrar tú y un vasco con independencia de que tú seas murciano y el vasco, en base a lo que coticéis. Pero si tú cobras una renta mínima de ingresión o una renta de garantías, que es como se llama en el País Vasco, en Murcia son 300 y pico, 400 euros, en el País Vasco son 700. Hasta ahí hemos llegado. Por cierto, el gobierno actual se la ha delegado a Navarra y al País Vasco. Y luego, por cierto, ya para romper los esquemas, hoy lo decía yo en un artículo de opinión en La Verdad, tiene narices que un gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos se le haya olvidado en esto de la renta de vital el tema de los ilegales, de los sin papeles, coincidiendo en que para mí no es viable una renta estructural, debe ser coyuntural y debe estar vinculada a la búsqueda activa de empleo, porque lo que no podemos hacer es que la subvención desincentive la búsqueda activa de empleo, pero diga, si estamos pensando en los más necesitados, pues pensemos también en los trabajadores ilegales. Por cierto, estos no trabajan para grandes empresarios, estos cuidan de ancianos en familias como las nuestras, de clase media. Estos limpian la huerta en la Arboleja y todos los que tienen por ahí 5 o 6 taullicas que no lo dan de alta. Bueno, pues si lo hacemos. Y luego, por último, yo no soy partidario de mayor carga fiscal, pero sí soy partidario de un tema que siempre se nos queda como asunto pendiente, nunca se aborda, la reforma de la Administración. Yo creo que si hiciéramos una reforma de la Administración podríamos recuperar mucho ingreso que se está perdiendo. Yo, si me permite, porque ha salido del ingreso mínimo vital, yo del ingreso mínimo vital puedo entender que pueda ser una salida, porque lo hemos dicho, que estamos en una situación verdaderamente de necesidad, valga la redundancia. Sin embargo, yo sí que soy partidario de que hay que estudiar a corto y medio plazo lo que es una renta básica universal, que no tiene nada que ver con esto. Es decir, el ingreso mínimo vital está condicionado, viene sujeto a determinadas condiciones, no es para todo el mundo, y bueno, pues ser permanente o no permanente, y requiere un estudio de la Administración, con lo cual significa más gastos, más carga burocrática para la Administración. Lo cual, que me digan que simplemente en el primer día se han solicitado, creo que decían, de 200.000, pues lógicamente eso, ¿cómo se gestiona ese nivel de peticiones? Por el contrario, sí que habría que plantearse lo que es una renta básica universal, entendiendo por ella a que todo ciudadano, por hecho de serlo, tenga siempre un nivel de cobertura mínimo que le permita mantener la dignidad humana, como tú decías antes. Eso sí que es disruptivo, eso es pensar en una sociedad completamente diferenciada. Pero claro, para el coste que supone una renta básica universal está cifrado en torno a 100.000–190.000 millones de euros. Claro, hay dos sistemas. Uno es subir tanto la presión fiscal, que casi sería pues imposible. Hay un estudio del BBV del año 2014 que así lo indica, el Centro de Estudios. O por el contrario, que la renta básica universal suponga una eliminación de trámites y costes burocráticos y administrativos, que permite ahorrar una cantidad importante de miles de millones de euros y al mismo tiempo sustituya otra serie de programas de transferencia de rentas, siempre dejando al margen lo que es básicamente sanidad y los demás servicios esenciales. Entonces eso sí que es otro planteamiento completamente distinto. Es decir, si de verdad lo que queremos es proteger a nuestros ciudadanos y crear una sociedad relativamente distinta, porque yo creo que esta crisis, y estoy de acuerdo contigo, lo que nos ha puesto encima de la mesa es también ante un dilema moral.
un dilema de contrato social, un dilema de qué sociedad queremos construir, sobre la base de que no toda crisis nos lleva siempre a una mejor sociedad, sino que tenemos que pensar sobre ella. Vamos, Pedro, doy la palabra ahora, pero estamos hablando de grupos vulnerables y quiero hablar, que hablemos con una persona que de esto tiene mucha información, porque es Fernando Jiménez Barrio Canal, es el responsable de la Conferencia Episcopal en el ámbito económico. Va a ser a la vuelta de un brevísimo corte de publicidad. Me ha encantado lo que has dicho, Retomamos y en efecto vamos a conectar, está en Madrid, Fernando Jiménez Barrio Canal, él es el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Tenemos esa conexión. Fernando, muchas gracias por atendernos, un placer saludarte. Un placer mío también. Gracias, Fernando. Estamos hablando en esta mesa de los colectivos vulnerables. Evidente, los más vulnerables, que ese colectivo se ha agrandado mucho, con toda seguridad, a lo largo de esta pandemia. Ahí ha jugado un papel fundamental muchas personas, muchas entidades, y queremos poner el foco en una que es Cáritas, o en definitiva la labor social que la Iglesia ha venido haciendo durante estas fechas. ¿Cómo la dimensionarías? ¿Cuál ha sido esa labor, ese trabajo durante estos 3 meses y seguramente, por desgracia, durante los próximos también? Bueno, yo creo que la labor ha sido realmente impresionante, ¿no? La Iglesia tiene abiertas hoy en día más de 9.000 centros asistenciales de todo tipo. En concreto, para mitigar la pobreza, que es donde realmente ahora mismo estamos trabajando más, la Iglesia tiene más de 6.000 centros. Se calcula que cada año pasan más de 2 millones de personas por estos 6.000 centros, que son comedores, albergues de todo tipo, pero es verdad que en estos 3 meses la actividad se ha duplicado o triplicado. La labor que se está haciendo en las 6.000 Cáritas parroquiales, acogiendo a la gente, escuchándola, devolviéndola su dignidad, y luego, pues, atendiéndola en los elementos más básicos, como son 1 kilo de arroz, facilitarles la comida o facilitarles simplemente el poder pagar el recibo de la luz porque se lo iban a cortar, ¿no? La labor de los cerca de 70.000 voluntarios que hay en Cáritas y otros muchos que se han incorporado justo en estos meses, como el ejemplo del vecino de al lado, que ha sido un trabajo que se ha realizado en muchas Cáritas, de coordinar que en todos los edificios hubiera un voluntario de Cáritas que pudiera ir a supermercado para recoger la comida para las personas más mayores, los más vulnerables. Bueno, todo esto está en una página web que se llama iglesiasolidaria.es, donde si cualquier persona que nos ve pincha, va a ver un mapa de España con todas las diócesis, va a poder pinchar en la diócesis que quiera ver, en Cartagena, Murcia, o en Madrid, o en cualquier otra, y va a haber un montón de iniciativas concretas donde se ve el verdadero rostro de la Iglesia, que es es el rostro de las miles de instituciones que se dan a los demás. En cualquier caso, la crisis, Fernando, ha tocado a todas las instituciones, las empresas, seguramente también a las cuentas, a las arcas de la propia Iglesia. Al final ha podido atender, no sé cómo se ha visto de afectada y cómo ha podido atender a tantas personas vulnerables, o si también el voluntariado, los ciudadanos, igual que han crecido los vulnerables, han crecido también la solidaridad. Bueno, yo creo que en un primer momento, evidentemente, el hecho de que no hubiera culto ha provocado que, bueno, pues que la ofrenda que se hace en el ofertorio en las 23.000 parroquias que hay en España, pues no se ha podido realizar, ¿no? Y eso ha supuesto, evidentemente, una disminución de los ingresos ordinarios que hay en las parroquias. Pero, por otro lado, es verdad que se ha dado un efecto de solidaridad
tremendo entre la gente normal, la gente cotidiana y también entre las empresas que han querido colaborar con Cáritas. Yo recuerdo que en una sola semana, en Semana Santa, coincidiendo con el Día del Amor Fraterno, pues lanzamos una campaña de Cada gesto cuenta. Me hablaba el presidente de Cáritas de los más de 6 millones de euros que se recaudaron de manera inmediata y de las centenares de iniciativas, tanto de particulares como de empresas, de personas corrientes, de empresas que donaban mascarillas, que donaban alimentos, que donaban de todo tipo de cosas, porque España es un país profundamente solidario, ¿no? Y la gente quiere ayudar. La cantidad de voluntarios que han surgido, es decir, yo quiero hacer algo, gente que descubre que la verdadera felicidad está en darse uno mismo y no estar pensando todo el día mirándose al ombligo, y realmente se ha visto ese esfuerzo de solidaridad. Es verdad que ahora mismo estamos en una situación de penuria económica y la Iglesia también lo está pasando mal, pero también es verdad que el esfuerzo de generosidad se ha multiplicado por 2 o 3. Para finalizar, estamos ahora mismo en plena campaña de la renta y hay la posibilidad de marcar la opción de la Iglesia. ¿A dónde va ese dinero que un ciudadano puede establecer, puede decidir? ¿Cuál sería la finalidad? No sé si en general, en cualquier fecha o especialmente ahora en esta época. Sí, yo creo que es importante saber, primero, que todas las cuentas están publicadas en la página de la Conferencia Episcopal, en conferenciaepiscopal.es o en Transparencia Conferencia Episcopal. Se van a encontrar ustedes este año 2 cosas. Un libro que acabamos de sacar con todas las cifras del dinero que se recibe de la asignación tributaria, de cómo se ha distribuido, de a qué partidas concretas, cómo ha llegado a cada una de las diócesis y de ahí a las 23.000 parroquias. Y ese dinero, junto con el resto de las aportaciones de los fieles, nosotros lo decimos, son cerca de casi 1.000 millones de euros los que gestionan 23.000 parroquias, aproximadamente una cuarta parte es la asignación tributaria, el resto son las aportaciones voluntarias de los fieles, los donativos y otros ingresos. También van a ver ahí exactamente a dónde se ha destinado, fundamentalmente a permitir que estas 23.000 parroquias abran, que abran las 6.000 Cáritas, que se pueda realizar la labor, ese trípode que tiene la Iglesia de anuncio de una buena noticia que cambia el corazón del hombre y que, por supuesto, le permite poder ser a los demás, el poder celebrar la fe y luego el rostro más asistencial de la Iglesia. La memoria de actividades que acabamos de presentar y que la tienen completa, pues pueden ver todos estos datos. Cuando uno se acerca a estos datos y puede ver pues los 134.000 inmigrantes que se han atendido, las 25.000 mujeres, los 60.000 niños en tutela de infancia, o en general los 4 millones de personas que cada año pasan por los centros asistenciales de la Iglesia Católica, dan una razón para que en este momento, a la hora de hacer la declaración de la renta, tanto si somos católicos y participamos de la vida de la Iglesia, como si no lo somos, pero valoramos lo que la Iglesia hace y sabemos que ese dinero, que de todas formas lo vamos a tener que entregar en la declaración de la renta, es sin duda la mejor inversión que podemos hacer en favor de la sociedad, de la democracia y sobre todo del desarrollo del hombre. Muchas gracias, Fernando, por esa aportación. Es un placer haber contado contigo, que has hecho un huequecito para atendernos. Un placer. Muchas gracias. Bueno, encantado de saludaros. Gracias, buenas noches. Una labor espectacular, Víctor. Sí, yo quiero decir que la labor que hace Cáritas, Proyecto Hombre, la labor que hace en este país, yo en este país dibujaría 2 instituciones que nos salvan siempre en momentos de crisis. Una es la Iglesia y la otra es la familia. Es decir, cuando más vulnerables nos sentimos, es el entorno familiar, el que te cuida, el que protege a sus miembros con mayor debilidad, con menores ingresos. Y luego tenemos la parroquia como lugar de encuentro y como lugar donde la solidaridad se produce de una forma natural. Yo, abundando en lo que nos decía, decirles también a cualquier otro ciudadano que se pueden marcar las 2 casillas, que no pasa nada, que es posible, que puede marcar la de ONGs y la de la Iglesia. Pedro,
hemos hablado a nivel general, pero también en la región de Murcia. Nos hemos venido quejando durante mucho tiempo de que hay infraestructuras. Yo ayer leía alguna cosa sobre el Gorguel y el corredor mediterráneo, y la verdad es que suena un poco reiterativo, ¿no? Bien, pero si de aquí para atrás hay determinadas infraestructuras que no han salido adelante, que llevamos retraso, ahora, en la situación que nos encontramos, ¿va a haber posibilidad? Bueno, ¿y necesidad? ¿Hay más necesidad? ¿Hay posibilidad? ¿Cómo lo ves? Bueno, va a ser una situación difícil, pero hay evidentemente que reactivar la economía de una forma u otra. Yo, en relación a las palabras que comentaba antes Víctor, yo veo evidentemente muy bien el ingreso mínimo vital. No podemos evidentemente dejar en la andanada absolutamente a nadie por la dignidad y más como cristianos y católicos que somos, pero no hemos de acostumbrarnos a ese dinero que por ahí llega, porque hay algo que quería dejar primero claro. No estamos en una crisis del coronavirus, que no nos engañen tampoco a nivel político. Ya llevábamos unos años que estábamos verdaderamente en crisis porque se estaban haciendo las cosas mal, y se estaban haciendo mal las cosas por parte de los políticos y la administración. Unos datos muy claros. En estos últimos 5 años, Alemania ha tenido 260.000 millones de superávit. España ha tenido 250.000 euros de déficits acumulados a una deuda pública, lo cual supone que prácticamente estemos pagando un 10% solamente del PIB de intereses de esa deuda que debemos. Entonces, claro, vamos a Europa y le decimos a Europa, danos dinero. Pero bueno, yo siempre pongo un ejemplo, el del hijo ludópata. Es una insolidaridad no ayudar a ese hijo ludópata que malgasta de alguna forma el dinero, o si no lo hacemos le estamos haciendo un beneficio. O sea, yo creo que no tenemos que tener al Papa Europa. Respecto a la pregunta que ya me hacías concreta del tema de las infraestructuras, obviamente el otro día hablaba con el consejero, teníamos un coloquio con el consejero de Fomento e Infraestructuras de la región de Murcia, mi buen amigo Díaz de Revenga, y me comentaba y me decía, Pedro, prácticamente ya no vamos a tener más que para arreglar los baches. Obviamente estamos en una situación, si ya prácticamente el 80% del presupuesto se iba pues, a sanidad, educación, gastos digamos sociales, aunque yo siempre he defendido que la infraestructura es también un gasto, una infraestructura social, son también las infraestructuras, cómo no, sociales, pero realmente hay que inventarse pues, nuevas fórmulas digamos, de financiación. Y la fórmula fundamental es meter a las entidades privadas, a las empresas privadas en la financiación de infraestructuras como ya se hizo. Como ya se hizo hace 25 años, se hizo una prueba que precisamente... No solo España, no solo la región de Murcia, estás hablando entonces a nivel en España, nacional. A nivel general, efectivamente, porque estamos igual. Lo que no podemos estar es otros 10, 15 años con unos arcos norte. Ahora tenemos una en la conexión del nudo de Espinardo, tenemos 120.000 vehículos diarios que provocan pues, un colapso en las primeras horas de la mañana y dentro de unos años va a ser durante todo el día. Es algo que evidentemente hay que acabar. Comentabas el Gorguel, la terminal de contenedores del Gorguel, otro sitio donde se situara en las cercanías, porque el Gorguel sabemos que tiene unos problemas ambientales que están trabajándose en Europa, pero es fundamental de cara, evidentemente, no solamente a nuestros productos, sino a ser, digamos, ese puente con el Magreb que va a exportar mucho a Europa en los próximos años. Evidentemente, si no entra la financiación público-privada, difícilmente vamos a plantear esas estructuras. Yo siempre puse el ejemplo, o sea, yo hace ya 25 años inicié ese primer, entonces se llamaba modelo alemán, peaje en sombra, con la autovía del noroeste. Yo llegué, me senté con Antonio Gómez Fairén y con Ramón Luis Valcárcel, no había, estaba en los años 90, principios de los 90, también las arcas vacías con telaraña y no había posibilidad de hacer la infraestructura del noroeste. Pudimos sacar por financiación público-privada, pagando a 25 años, se está todavía pagando esa infraestructura, para que esa infraestructura se hiciera y en 17 meses, llegó antes incluso de uno de los años jubilares de Caravaca, teníamos la obra en servicio. Bien es verdad que siempre la oposición, hay quien dice, bueno, va a salir evidentemente más cara la obra, obviamente que va a salir más cara, pero yo puedo decirte, Antonio, que a los 7 años estaba amortizada la obra. Quien conozca la carretera de Murcia a Caravaca, de Alcantarilla a Caravaca, de hace 25 años, era la de mayor accidentabilidad de la región de Murcia. El paso por mula era terrible, 1 hora y media para ir a Caravaca, y lo que ha ganado por la zona
del noroeste con esa carretera, pues ha sido realmente algo que en 6-7 años ese gasto lo ha producido pues de una forma total. Y luego de una forma general, me gustaría también volver a insistir en la importancia, por eso en todas las infraestructuras tendrá que venir evidentemente la empresa privada. Y luego el seguir potenciando, no saldremos de esto, no tendremos empleo, sino se empieza, en lo que no se puede es empezar de alguna forma a los empresarios a estar ya tentándoles con una tasa Google, con esa tasa de esos impuestos de reconstrucción. Tenemos lo que tenemos es al mismo tiempo que bajar impuestos, ese impuesto de sociedades que está agravando, si queremos de alguna forma que resurja la industria, que resurjan las empresas, por supuesto esos impuestos de sucesiones y de patrimonio quitarlos y dar evidentemente a la empresa privada pues bueno, pues unos funcionamientos que ahora no tienen y no ponerle las trabas como tiene la propia universidad, con unas infraestructuras que son necesarias para la universidad, que vendrían bien para la región de Murcia, y que bueno, tengamos unas trabas en las cuales no puede crecer la universidad por unas trabas administrativas. Y el Estado, evidentemente, los políticos que den los primeros ejemplos. Lo decía también muy bien Víctor, es fundamental una reforma del Estado. ¿Qué hacemos con tanto ayuntamiento? ¿Qué hacemos con diputaciones? No ayuntamientos. Pongo un caso que el otro día tuve ocasión de verlo. 2 municipios de la región de Murcia, a 3 kilómetros de distancia, 1000 y pico habitantes. La contrata de basura, de residuos, es diferente en una empresa, en un ayuntamiento, en otra con otro. Hay 2 partidos políticos diferentes. Pues bueno, ¿cómo se encarece eso? No pueden formarse como comunidades comarcales, de alguna forma, que esos servicios estén. No podemos, evidentemente, estar en situaciones de esas reformas a nivel de funcionarios. Pues bueno, habría que ver en muchos países, como bien sabes, se ve la productividad realmente de los funcionarios. O sea, la reforma de la administración debe ser, evidentemente, bastante amplia en todos los sectores. Pues, oye, me está chocando un poco, porque estamos en esas, quiero decir. Si hubiera que llegar a pactos de Estado, sería deseable que fueran para esa colaboración público-privada, que sea para ver la reforma del Estado, para un pacto de educación que se está hablando ahora, que debería salir finalmente por consenso después de tanto tiempo, parece que tampoco va a seguir siendo. ¿En dónde deberíamos estar? Pues deberíamos estar en lo que decía al principio, que es una tarea colaborativa, pues una tarea que nos tiene que incumbir a todos. Pero evidentemente lo que no podemos plantearnos es llegar con una ensoñación a una situación ideal si resulta que los mimbres para llegar a esa situación no se dan. Entonces, yo veo aquí un problema, y el problema es que hay, por un lado, por parte de las distintas fuerzas políticas, casi un estado permanente de campaña electoral. Y con eso, evidentemente, no se tiene la perspectiva. Tú hablabas hace 25 años. Habría que preguntarles cómo queremos que sea, en este caso, la región de Murcia, en el año 2050, por ejemplo. ¿Realmente se está pensando en eso? Y se está pensando de una manera, no digo unitaria, porque el pensamiento es diverso, pero al final tendrá que llegar un pacto. Pero primero tendremos que tener el deseo de establecer un paradigma o una modificación para llegar a una sociedad de carácter diferente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si hay quienes ven en esta situación actual pues una oportunidad para aplicar exclusivamente su programa político, pues evidentemente, como no hay ningún partido que tenga ni la mayoría absoluta, por un lado eso ya es inviable, pero en segundo lugar, aunque tuviera mayoría absoluta, dejaría también fuera a otra parte muy importante del electorado. Con eso, evidentemente, en esos mimbres no vamos a ningún sitio. Recordáis que hace poco se hablaba de los pactos de la Moncloa. Digo, pero es que los pactos de la Moncloa vinieron precedidos de una conciencia por parte de todos los líderes políticos de que efectivamente había un proyecto colectivo. Y mi pregunta es, ¿qué proyecto colectivo hay ahora mismo en España? Si partimos de lo que son los programas políticos de las últimas elecciones generales, todos han quedado obsoletos, en este caso, desgraciadamente, por la crisis en la que estamos ahora mismo. Pero eso supone que tenemos que hacer un esfuerzo, y es donde yo creo que es la parte que nos toca a la sociedad civil, de exigir a nuestros líderes, y cuando digo líderes no me refiero solamente a políticos, sino todos los que ejercen un liderazgo dentro de las universidades, dentro de los sectores económicos, de las organizaciones empresariales, de los grupos de presión, porque también existe en España, para plantearnos un ámbito que sea de discusión sincera, con cara a tener una confianza de buscar un objetivo común. Si no, absolutamente es imposible. Pero repito,
Si vemos que muchos de los responsables políticos actuales están discutiendo sobre ideología y sobre llegar a tener una oportunidad de implantar su programa máximo, es imposible llegar a un acuerdo. Y por último, antes hablaba de infraestructuras, lo que le queda a, España, a Murcia yo creo que es dos cosas. Una, reivindicar la deuda histórica. La deuda histórica, tanto que está de moda, parece que los murcianos no tenemos derecho a reivindicar nada. Hay que reivindicar la deuda histórica del abandono de las infraestructuras. Corre por ahí un chiste que habéis oído vosotros seguramente, que dice, hemos salido también del coronavirus porque ni teníamos metro, ni teníamos AVE, y el aeropuerto pues a cierto nivel. Bueno, pues... Por tener algo de razón. Bien, pero ha llegado ya la hora de que verdaderamente toda la sociedad murciana, todos los líderes murcianos, seamos capaces de poner encima de la mesa que sí o sí esas infraestructuras que son estratégicas y que las cuales cuentan pues otras muchas ciudades o regiones de España sean adelante. Sí, pero mira, hablaba... No, que estaba diciendo Javier, hablaba de pactos. Realmente aquí en los últimos 20 años los dos únicos pactos que ha habido de Estado han sido el de terrorismo, si no recuerdo, y el de violencia machista a nivel general. Y creo que desde la democracia 7 pactos, y para mí, quitando los pactos de la Moncloa, el otro pacto que fue realmente un poco relevante fue el pacto de Toledo, si acaso. Pero sí, claro, el pacto también por la justicia. Ha habido algunos pactos que sí dieron otra... Bueno, pero estamos refiriendo a unos pactos de la Moncloa, lo estábamos comentando antes de empezar. Yo diría, además tengo que decirlo muy claramente, de la mediocridad, por desgracia, que tenemos de políticos hoy en hoy, porque si hablamos de aquellos pactos de la Moncloa, hablamos de un Manuel Fraga, hablamos de un Adolfo Suárez, hablamos de un Felipe González, hablamos de un Miquel Roca, lo que se le parece a Miquel Roca, a Rufiano o a Torra, estamos hablando incluso de un Santiago Carrillo, o sea, estamos hablando, pues evidentemente, de Rico Tierno Galván, de personas... La nostalgia no lo va a resolver el problema. No, evidentemente no lo va a resolver, pero evidentemente claro que hace falta unos pactos de Estado, pero yo estoy completamente seguro que no se van a dar cuando ni siquiera el PSOE con su socio Podemos se pone de acuerdo. El pacto del agua, tan fundamental que sería evidentemente para nuestra región, el pacto de educación, a cada gobierno un cambio de educación, el pacto de infraestructura, el de la ley electoral. Yo creo que sí, referente. Bueno, pero volviendo a... Que desde Europa nos hagan ponernos de acuerdo. Volviendo al inicio, es decir, alianzas público-privadas, sí, yo estoy convencido. Además, yo me acuerdo perfectamente de aquella etapa tuya y de Antonio Gómez Fairén. Y además, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas hablan de alianzas. Habrá que cumplirlos para 2030, haremos a ver en el 2030 dónde andamos. Pero yo diría, siempre y cuando este país no sea un casino, ni un club de amigos. Lo quiero decir porque tú has puesto, por ejemplo, varios ejemplos, pero yo quiero poner encima de la mesa otro ejemplo, alguna autopista radial de Madrid o la autopista de Vera. Es decir, si jugamos, la conozco, la Vera. Si jugamos, y como decía mi suegro, tan buen negociante el que gana como el que pierde. No vaya a ser que cuando perdamos socialicemos la deuda, cosa que también ha ocurrido en este negociado. Reforma de la administración pública. Mira, yo voy a tirar la piedra y no voy a esconder la mano. Si yo tuviera mucho dinero, seguramente me iría al despacho de Javier Escolano y diría, no trabaje el resto del año, me hago cargo de la notaría. Y me iría, espero no tener ninguna causa pendiente, ni de aquí ni que la tenga más reciente, me iría al Palacio de Justicia para levantar acta de la hora de entrada, de salida y de las cargas de trabajo. Soy consciente de lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Sí, vamos a entrar de verdad, que como somos 2 millones, nadie quiere entrar a ese tajo, ¿vale? Es decir, me decía un funcionario de justicia, es que nosotros somos como los oficiales de notaría. Mira, los oficiales de notaría yo creo que su trabajo lo hacen. Otra cosa es que tengamos como costumbre instaurada que el horario sea de 9 a 2. ¿Tu horario es de 9 a 2, Antonio? No. Vale. Reforma de la justicia, que es un tema pendiente y que tenemos que abordar en algún momento. Luego, el tema del futuro de la estructura productiva de la región. No somos más cainitas porque no queremos. Es decir, por ejemplo, esta región tiene una ventaja competitiva en un sector agrario que creo que se está poniendo las pilas y hasta incluso está apostando por la economía circular. Lo que se está moviendo en torno al Mar Menor, criminalizando exclusivamente a los agricultores, es una falacia, es mentira, y además no es bueno para la región. Nadie habla de las golas, nadie habla de las playas artificiales, nadie habla de las motos acuáticas, nadie habla de los puertos deportivos, nadie habla de los emisarios que al existir existen. Oiga, veamos a ver, es decir, en vez de dedicarnos a demonizar y a culpabilizar,
¿Por qué no vemos cómo hacemos compatible la agricultura con la explotación del Mar Menor, que es una maravilla de la naturaleza? En vez de por qué nadar en contra, ¿por qué no nadamos a favor? Porque mira, yo lo de ecologismo lo entiendo. Yo soy muy ecologista, pero de todos los animales, el animal que más me interesa es el ser humano. El que lleva dos patas. Ha hablado del... Y luego, y acabo ahí porque tener a Pedro de los Santos aquí es un lujo. Si Murcia tiene una ventaja competitiva, si tiene una, es que estamos en el arco mediterráneo, tenemos sol, tenemos agua, porque tenemos mar, tenemos una cultura magnífica, una gastronomía magnífica, pero sobre todo, si tenemos un aeropuerto, está ahí, oiga, pues ya que lo tenemos no vamos a echarlo de menos. Pero yo creo que el arco mediterráneo y el Gorguel son parte sustancial del desarrollo de esta región. Y ahí también nos estamos haciendo trampa en el solitario. Sí. Los partidos políticos no están siendo sinceros, mienten, y no hay una apuesta real. Que el puerto de Cartagena está más cerca de África que ningún otro puerto de este país. Tiene un potencial de desarrollo. ¿Y sabes qué hacemos en la región? Poner palitos en la rueda. A invertir, Víctor. Te iba a decir, Pedro, ¿por qué el sector es estratégico y la infraestructura ahí han jugado un papel importante de la región de Murcia, como es la agricultura y todo lo que lo rodea? Sí que es realmente estratégico, y cuando hablamos de la región siempre pensamos también en el turismo, pero el turismo no es estratégico, es como el potencial, ¿no? Es que es como el que Vamos a ver. Está ahí. ¿Qué pasa? Vamos a ver, la región de Murcia es maravillosa, tiene una costa maravillosa, una gastronomía, unos pueblos de interior preciosos, lo estaba comentando Víctor, pero yo tengo un gran amigo, Ángel Campos, que algunos le conoceré, que fue en mi época director general de turismo, y siempre lo comentaba, bueno, pues de una forma u otra no ha funcionado y ha habido mucho gasto en el sector turístico. El turismo en esta región, no nos engañemos, la zona de costa, el Mar Menor ha ido a veranear, el hombre de pedanías de la región de Murcia, a Mazarrón ha ido el de Alhama y Totana, a Águilas ha ido el de Lorca, y un trocico de la Manga ha sido donde ha llegado alguna gente de Madrid. Pero vamos a ver, el turismo en el PIB de la región es un 10%. Por mucho que se ha intentado, muchas ICEPAs, mucho Berlín, muchas reuniones fuera, mucho gasto que habría que considerar qué gasto se ha gastado, para cada redundancia, por impulsar el turismo, no ha pasado del 10% del PIB, y aproximadamente son unas 50.000 personas las que trabajan en el sector, las que están de alta en la seguridad social en el sector turismo. Parece increíble cuando Almería, estamos hablando de Alicante, que Alicante con la misma población, lo que es Alicante provincia, cuatruplica en camas turísticas, 80.000 plazas turísticas tiene, y la región de Murcia tiene 20.000, 4 veces más. Pero es que, por ejemplo, Almería, con 700.000 habitantes, la provincia de Almería, tenemos nosotros más del doble, 1,5 millones, pues tiene 70.000 plazas turísticas. Nosotros estamos en 20.000, o sea, el triple. Y es que nos vamos a Castilla-La Mancha y bueno, en Castilla-La Mancha, ¿qué pasa en Castilla-La Mancha con un poquito más de habitantes que la región murciana, en torno a unos 800, unos 900? Pues que tiene 35.000 plazas turísticas, o sea, el doble prácticamente de Murcia. Cuando uno piensa en Castilla-La Mancha, y uno piensa en Toledo, esa gran ciudad como es Toledo, pero poco más. Ahí nos hemos dejado ir por lo que sea, y evidentemente hemos quitado peso a lo que es la agricultura. Vamos a ver cuál es el modelo, que yo pienso que eso tiene que estudiarlo muy bien el gobierno regional. ¿Qué modelo económico queremos y ya de futuro para nuestra región? El turismo no quiere decir que se abandone, evidentemente es una ayuda, ese 10%, pero tengamos en cuenta cómo ha salido a flote ahora mismo la región de Murcia. Yo, pues en tu ciudad de nacimiento, Cieza, en Abarán, que tengo pues allí familiares y buenos empresarios, allí durante la pandemia se ha estado trabajando y se sigue trabajando en toda la industria, o sea, la agricultura y la industria agroalimentaria son las que han tirado en esta época del coronavirus. Tengamos en cuenta que suponen el 20% del PIB de la región. Hay 90.000 afiliados de agricultura y de sector agroalimentario. Luego yo creo que hay que hacer un enfoque nuevo de en qué situación estamos y qué es lo que verdaderamente hay que potenciar. Y obviamente tenemos el problema del agua. Pues bueno, el agua, eso sería cuestión de otro debate, que evidentemente es fundamental, y me ha parecido muy bien lo que has comentado, el criminalizar a algo que nos está sacando en estos momentos, como es la agricultura, las castañas del fuego, de intentar criminalizarlo con un tema como el Mar Menor, que han sido otras muchas cosas que sabemos, Víctor, las que han influido. Tú lo sabes, la suerte de colaborar con Adolfo, que sabes que ha creado la Fundación Ingenio, ¿sabes? Sí. Que reúne a 13.000 agricultores de la zona. Y
tienen que levantar la persiana todos los días pidiendo disculpas. Es que esto es alucinante. Es decir, oiga, y además fíjate, me lo decía Adolfo, decía, Víctor, si yo ya en la Vega Baja tengo arrendada y comprada, es decir, que lo hacen ya por un prurito de defensa de su espacio natural, y aparte, lo ha dicho Javier Escolaro, y lo hemos dicho en varios programas en este debate. Europa señala dos caminos, transición digital y transición verde, economía circular. Oiga, tenemos una agricultura que puede transitar en ese espacio, apoyémosla. Porque además no es verdad que la agricultura se deslocaliza, hay una parte que es la diversificación y la incorporación de tecnología que la atrae y la asienta en el terreno. Yo, que soy hijo de agricultor, me acuerdo cuando era pequeño que las conservas de tomate había que mandarlas a Italia porque tenían la tecnología del bote de hojalata. Sí, y con el tiempo descubrimos el bote de hojalata, que fue una revolución tecnológica, y te cuento. Bueno, pues ya teníamos el bote de hojalata, hacíamos nosotros los tomates. Y luego llegó Ero y sacaba la cajita pequeña de mermelada para los desayunos, hacía diferenciación de productos. Oiga, tenemos un sector agrícola que, incorporado a una transición hacia la agricultura ecológica, con un mercado potencial emergente en todo el centro y el norte de Europa, oiga, vamos a intentar no cargarnos el sector. Porque el turismo en Murcia no ha funcionado. No, y lo que da esa agricultura, Víctor, somos la primera región de Europa con más transporte de mercancías. Víctor, comentaba Javier, ya para terminar, estamos fuera de tiempo, que seguramente desde Europa se nos van a marcar algunas normas, algunos criterios al gobierno, pero eso como casa, con un gobierno que tenía un programa electoral, hablaba de que estaban caducos algunas de las cosas, algunos de los postulados que se habían marcado en los programas electorales, ¿no? Que luego va a haber que ir adaptándolos, y si nos ponen normas, deberes desde Bruselas para que podamos recibir ese dinero, va a haber tensiones, va a haber cambios, puede haber elecciones anticipadas. ¿En qué situación nos podemos meter políticos? Soy incapaz de mejorar lo que ha dicho el expresidente Felipe González o el presidente Felipe González. Tenemos un gobierno que es el camarote de los hermanos Marx, sinceramente, y yo creo que el señor presidente del gobierno va a tener que hacer esfuerzos importantes por buscar nuevas alianzas. Toda la culpa no es suya, porque el señor presidente de Ciudadanos tuvo una vicepresidencia encima de la mesa. Y yo lo digo con conocimiento de causa. Y Ciudadanos renunció a esa vicepresidencia, que habría cambiado la película de este país de una forma... Y ahí la irresponsabilidad fue de... ¿Cómo es que no me acuerdo ya ni cómo se llamaba? Rivera. De Rivera, se ha jubilado, ya no me acuerdo de su nombre. Es decir, yo creo que esa opción se perdió. Tenemos un gobierno socialista, pero muy condicionado por... Yo no sé si son comunistas, neocomunistas, en cualquier caso yo creo que son una fotocopia de los comunistas, y para eso me quedo con el original, que era Julio Anguita y otra gente, pero que están escorando el gobierno hacia situaciones que no creo que den credibilidad a las instituciones europeas. Y eso es una de dos: o el gobierno es capaz de retomar las alianzas, o se verá abocado a un proceso electoral. Fijaros qué coincidencia que quien está salvando con la campana en el último minuto del gobierno es un partido de origen demócrata cristiano, que es el PNV. Que es, fíjate, el PNV ya se está comiendo hasta pactos con Ciudadanos. Es decir, que eso, sabiendo cuál es la posición de Ciudadanos, para el PNV no es fácil. Yo creo que el gobierno tendrá que retomar los pactos en el corto plazo, en el corto medio plazo. Voy a terminar, pero me gustaría una cuestión. La verdad es que hay muchas más cosas en la actualidad, muchas más cosas en la opinión pública, están ocurriendo en 1000 sitios, y en algunos medios de comunicación estamos viendo, y quiero terminar con esto, una cuestión muy social, muy humana, y es lo del racismo que estamos viendo, escenas violentas, algunos homicidios, reacciones como quitar películas para que de esta manera compensar, o alguna estatua en California para que de esa manera se compensen cosas. Claro, eso es otro melón, yo sé que es distinto, pero yo no sé hasta qué punto vosotros en 30 segundos es algo que también nos preocupa, y que de eso que ha tenido Estados Unidos un presidente negro y parece que no, que sigue las cosas igual. ¿Hasta qué punto son cosas que están ahí tan enquistadas que no deberían estarlo y deberíamos superarlo por cuestión de dignidad humana, ¿no, Javier? Evidentemente, yo creo que a estas alturas pretender justificar cualquier tipo de discriminación racial pues no tiene ningún tipo de sentido. Lo que pasa es que esto es como todo. Yo creo que hemos pasado en los últimos años de una política más razonable, más racional, más incluso hasta ideológica en el buen sentido de la palabra, a una política de los sentimientos, en los que realmente lo que se hace es potenciar en la gente como un medio, yo creo que fundamentalmente de manipulación, la ira, las actitudes que quizá no sean constructivas, etcétera. Entonces,
Da la sensación de que hay determinados líderes políticos que lo que pretenden es que siempre estemos en tensión absoluta, que entre los ciudadanos estemos como más pendientes de nuestros sentimientos que de analizar los problemas con sensatez. Y eso se va extendiendo, no solamente un problema quizá de España, sino en general todo el mundo. Hemos tenido ejemplos, pues aquellos que tenemos muy buenos amigos en Cataluña, lo que ha pasado a lo largo de los últimos años. En la propia España estamos viendo que incluso con razón del confinamiento, pues antes decía Víctor con buen criterio que las crisis sacan lo mejor y lo peor, pero también parece que hay gente interesada en que a lo que haya ese enfrentamiento, en que esto sea como convertirnos en hooligan, o eres del Madrid o eres del Barça, o eres del PP o eres del PSOE, o eres de vos o eres de tal. Y incluso los temas, cualquier tema que se ponga encima de la mesa, en el que parece que hay un consenso social, incluso histórico me atrevería a decir, como es, nadie se puede a estas alturas del siglo de la humanidad, ni de civilización, defender una postura racista, pues parece que todavía hay un racismo enquistado que hay que luchar. Y con eso podríamos poner cualquier problema que sea encima de la mesa. Yo no creo que es un problema real, pero que hay que escuchar a la gente que lo vive y que lo sabe. Yo no me atrevo a opinar de aquí de lo que ocurre en Estados Unidos. Yo he leído varios libros sobre el particular y hay gente, por ejemplo, el famoso afroamericano que fue fiscal y que dice no es tanto que las vidas negras importan, con el lema famoso, ¿no?, sino la cultura negra lo que importa, y hace una autocrítica, digamos, también a la propia comunidad afroamericana. Si hablamos, por ejemplo, de por qué los americanos ya residentes o de nacionalidad americana, pero de origen asiático, están obteniendo las mejores calificaciones en las universidades, por ejemplo, o están teniendo un acceso, digamos, a la riqueza, a buenos empleos, a diferencia de tal. Quiero decir que es un tema, como una sociedad diversa, lo que decía al principio, bastante complejo como para solucionarlo de un solo matiz. ¿Pedro? Sí, vamos, yo creo que Cristóbal Colón es un símbolo, evidentemente, de la unión de dos continentes, Europa y América, y ahí me parece, sinceramente, que representa y ha representado siempre el espíritu emprendedor que, por otra parte, tiene el ciudadano americano. Yo he vivido en Estados Unidos, hice un máster allí durante un año, en los años 80, y yo puedo decir que en ningún momento he observado circunstancias racistas. El mismo año pasado estuve y ¿qué pasa? Yo estoy convencido de que es una manipulación aprovechando pues una situación evidentemente desgraciada y no lógica de la muerte del Partido Demócrata, teniendo en cuenta que hay pues unas elecciones cercanas y lo que pretenden pues es evidentemente aniquilar a Trump. Hay que pensar, vamos a ver, Colón hasta en los 3 viajes que hizo ni siquiera pisó Estados Unidos, estuvo en lo que es la zona de Cuba, Puerto Rico, Haití, República Dominicana, no pisó. El primer español que pisó el estado de Florida, y además un domingo de resurrección, y por eso lo llamó el estado florido de Florida, fue Ponce de León en el 1513. Quiero recordar que ya incluso había muerto Cristóbal Colón años antes. Y de luego lo que es imperdonable, lo que ya es imperdonable, es que hasta productores quiten la película Lo que el viento se llevó, porque salga la famosa Mami, la criada de Escarlata O'Hara, y sea la criada negra. Hay que pensar también, decir que Mami, por esa película, obtuvo un Oscar, el primer Oscar a un intérprete negro, y luego el otro día leía en una publicación, no recuerdo qué publicación era, que sí, que cuando había recibido el Oscar la habían sentado para recibirla al final de no sé dónde, del aula donde se daba, y ella misma en sus memorias planteó, tenía 14 hermanos, los mismos hijos que tiene el presidente de la UAM, que quería estar, que invitó a sus 14 hermanos para que estuvieran conjuntamente con ella cuando le dan el premio del Oscar. Yo creo que es meramente político el tema. Yo reivindico a Cristóbal Colón y a Fray Bartolomé de las Casas, y reivindico a Isabel la Católica y a los jesuitas, y sobre todo reivindico que la cultura en América Latina fue una cultura del mestizaje, cosa muy diferente a lo que pasó en Estados Unidos con el mundo anglosajón. Es decir, a mí el señor Trump sí me parece un señor raro, honestamente me parece muy raro. Creo que interesadamente llevamos mucho tiempo tocando no la sensibilidad, las tripas de la ciudadanía y moviendo el señuelo del racismo. Mira, a mí hay 2 frases, hoy he tenido un debate por ahí en las redes sociales con gente que tiene ganas siempre de pleitos. Hace poco oíamos España nos roba, eso lo decía el señor Torra y su amigo. Ahora resulta que como el país está en una situación, de los ciudadanos están en una situación vulnerable, que cuando un ciudadano está en una situación vulnerable busca un chivo expiatorio.
Y ahora la frase no es España nos roba, ahora nos roban los negros y nos roban los inmigrantes. Que por cierto, lo que puede ser es que los inmigrantes acaben pagando mi pensión si es que algún día la cobro. Sobre todo por el tema, es decir, en este país, fruto de no apoyar una política de familia, de natalidad, bueno, pues que haga la proyección de cómo va a estar la pirámide poblacional en el 2050, que da pánico, da miedo. Vamos a estar todos los yayos paseándonos por todos los jardines de Murcia y del país. Yo creo que sí se está moviendo, es decir, yo creo que hemos pasado del discurso racional al discurso emocional, pero no emocional, sería bastardo llamarle emocional, al discurso de las tripas, de enfrentar a la gente con la gente. Y creo que tiene que hacer los políticos tienen que hacer un esfuerzo para superar esta situación. Y el esfuerzo es el pacto. Existieron los pactos de la Moncloa, pero yo, para concluir, para no alargarme, ¿y los pactos de Castilla y León? Hay un señor del Partido Popular que ha conseguido poner de acuerdo al Partido Popular, a Ciudadanos, al Partido Socialista y a Podemos. Y este señor presidente es del Partido Popular. Y en su comunidad autónoma lo ha hecho. Es posible, Es posible si hay quien lo lidera. Liderazgo. Te puedo decir una palabra para terminar. Le agradecemos a los invitados, a Víctor Meseguer, a Pedro Los Santos y a Javier Escolano que ya nos hayan acompañado. Recuerdo que también hemos contado con Fernando Jiménez Barrio Canal. Volveremos el próximo jueves. Dios mediante, cuídense. Buenas noches.